Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Aquí estamos otra vez con los de siempre, Juan, César, Jordi y yo mismo. Bueno, acabamos de acabar interna con Founders de Alcohólicos Anónimos. Ha acabado siendo como Alcohólicos Anónimos sobre el fundraising. Exacto. Que básicamente, no sé por qué llevo los que básicamente, bueno, son sesiones que van muy bien, ¿no? Es compartir con los founders cómo es el proceso de fundraising, ¿no? En qué punto está cada uno. Jordi ha compartido un poco su experiencia con todos los founders. César recientemente ha formado parte del club selecto. Yo creo que está muy bien. O sea, creo que es muy interesante. No sé cómo lo has visto tú, César. Sí, no, la verdad que se aprenden truquitos. Puedes decir la verdad, ¿eh? No hace falta. Solo la verdad. No, la verdad que bastante útil. Sí, porque sobre todo en este grupito que estábamos, que somos first time founders, que quizás es la primera ronda que intentamos hacer, viene bien saber cómo funciona el mundo y el juego al que hay que jugar. Y la verdad es que estamos en un momento muy complicado a nivel de financiación, ¿no? De mucho miedo. El miedo es terrible para la inversión, ¿no? Y está habiendo pocas operaciones. El primer quarter del año pues se han hecho muchísimas menos operaciones, danos el número, pero muchísimas menos. El problema es que todavía estamos viendo operaciones del año, o sea, de hace muchos meses, porque hay mucho... O sea, es peor de lo que parece, porque se están anunciando operaciones de hace 2-3 meses todavía. Sí. O sea, realmente el feeling que yo estoy teniendo es que de series B y C no se hace casi ninguna ahora mismo. Casi ninguna. O sea, realmente está muy parado. El early stage no. O sea, seed y A, eso está pasando. Pero B, C y para adelante... O sea, por eso están tan en Twitter los inversores, ¿no? Porque no están invirtiendo. No están invirtiendo, ¿qué van a hacer, no? Sí. O sea, son muy pesados, ¿eh? Los VCs en Twitter, si seguís, si entráis en este bucle de seguir a gente y el algoritmo de Twitter te recomienda y tal, es pesadísimo ahora mismo. Todo el mundo hablando de la fin del mundo, de los múltiplos, de yo ya lo decía, pero ¿a quién se le ocurre invertir cuando todos lo estaban haciendo? De repente todos dicen que era una locura estar invirtiendo a los múltiplos que lo estaban haciendo y tal, ¿no? Es bastante cansino. Pero la verdad es que ha habido un frenazo y, como dices tú, el miedo es contagioso y está todo el mundo en plan... Hay poca valentía, ¿no? Hay poco liderazgo. Todo el mundo dice, mira alrededor a ver qué hacen los otros y están todos mirándose. Hasta que alguien valiente empiece a reactivar un poquito el fundraising. Yo lo veo un poco como un cartel de fijación de precios también, ¿no? Porque están todos los inversores diciendo, oye, están bajando los precios, todos ahí dándose la mano, están bajando los precios, ¿no? Y ahora dices, bueno, claro, al final van a acabar bajando los precios, ¿no? Sí. A mí, concretamente con David Sachs, me da mucha rabia porque se le nota mucho, ¿no? Claro, que siempre está diciendo esto y dices, ya, tío, estás hablando de tu libro. Y además son estas métricas que dicen, oye, chicos, founders, a ver, lo que tenéis que hacer es crecer por 3, tenéis que crecer por 3, tenéis que quemar menos de 1 de múltiplo de burn, ¿no? O sea, unas métricas que dices, payback de menos de 12 meses, y dices, bueno, ya, pero oye, pero está todo conectado, o sea, ¿cómo puedo no levantar dinero, crecer por 3, ¿no? Y tener un payback period, o sea, es el mejor negocio del mundo. Claro que lo quiero, ¿no? El consejo que dan los VCs ahora mismo en los boards, en los consejos de administración, es decir, es muy fácil. Lo que tienes que hacer es crecer más y gastar menos. Hostia, pero es que es el mejor consejo que nunca nadie te ha dado. Hostia, no lo sabía, ¿no? No. Concretamente David Sachs, en la tabla, por si alguien no la ha visto todavía, define Great, Good and Danger Zone, ¿no? Y dice, ostras, todo lo que crezca menos de un 100% ahora mismo está en Danger Zone. Crecer por 3, bien, está bien, eso siempre está bien. Márgenes brutos, habla de SaaS, márgenes brutos menos del 20%, Danger Zone, no es SaaS. Bien, más del 70%. Net Dollar Retention, menos del 100%, Danger Zone, más del 140%, vamos bien. CAC, menos de 12 meses, vamos bien. Más de 24 meses, Danger Zone. Y múltiplo de burn, que es básicamente cuánto dinero quemas en comparación con lo que añades en el ARR. Si es una vez o menos, bien. Si es más de 2 veces, mal. Y venimos de negocios que ostras, metían 5 veces, o sea, quemaban 5 veces lo que añadían, o más. Al final, yo creo que la inversión, como la economía, tiene un aspecto psicológico muy importante, ¿no?
más de lo que parece, más que a veces incluso más que el racional, ¿no? Entonces se mueve uno por sentimientos de extremos, ¿no? Estás en un extremo en el que parece que da todo igual y que cualquier cosa vale y porque hay mucho dinero y no hay tipos de interés a cero, etcétera, y luego se pasa al otro extremo en el cual pues la subida de tipos de interés, la inflación que estamos viendo, el pesimismo de crecimientos económico, China de nuevo Supply cerrado, chain, una serie de guerra. cosas, ¿no? Sí, la cadena de suministros rotas, costes que se elevan por todos lados, pues te lleva a otra situación psicológica de pesimismo, ¿no? Te Pero llevas es de de un un extremo a otro, al ¿no? otro, porque tampoco se han subido tanto los tipos de interés, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede es que normalmente siempre se dice, también como en bolsa, ¿no? Que para que algo suba hace falta dinero, ¿no? Pero para que algo baje no hace falta más que miedo. Y el miedo se produce enseguida, o sea, claro, y se desarrolla enseguida, lo otro es más difícil, ¿no? Entonces, el subir cuesta a veces más, pero el bajar es de golpe, ¿no? Porque claro, solamente hace falta miedo. Miedo, además, un miedo contagioso porque uno se lo cuenta al otro y el otro se lo cuenta y se va retroalimentando. Y al final todos llegan a la conclusión de que ya lo dije yo hace 2 años, de que estábamos pagando unas valoraciones que eran disparatadas. Hostia, ¿por qué lo hacías? Hace 2 años todo el mundo ha dicho algo. Sí, siempre. Explicar el pasado. Pero hay es una siempre cosa que fácil. concretamente tú has dicho hace 2 años, que luego yo te decía, pero ¿de dónde vas? Y ahora volvemos a la realidad, que es los fundamentales. Oye, al final a largo plazo se imponen los fundamentales. Yo siempre he pensado en eso. Por eso. Sí, Ahora, sí. ahora es un buen momento para decirlo. Ya lo decía yo hace 2 años. O sea, el future, el Yo ahora cash lo flow decía hace futuro. 2 años. ¿Eh? Que Claro. el negocio va a generar cash flow futuro. Va a Nada generar más. cash flow. Va a generar cash flow, pero las valoraciones actuales son los cash flows futuros que va a generar ese negocio ajustados a un riesgo. Claro, para que tú puedes, como el futuro es un Excel, Es incierto. Es incierto, tú puedes poner lo que te dé la gana en el futuro y al final puedes llegar a la valoración de presente que tú quieras. Depende del riesgo que estés dispuesto a asumir. Sí, depende del riesgo que Cuando estés tienes dispuesto a asumir. miedo- Evidentemente, cuanto mayor es el tipo de interés, cuando descuentas al presente te va a salir una cifra muy inferior, obviamente. Con lo cual, y eso de entrada, el tipo de interés ya te baja la valoración ya de golpe. Pero ya no es De golpe. el tipo de interés, es la expectativa de tipo de interés, lo que se descuenta ahora mismo. Porque ¿Qué es tampoco lo ha que- subido tanto. Ese tipo de interés futuro, sí, sí. Claro, o sea, también es el tipo de interés A futuro. ver, anticipas que con inflaciones como las que tenemos y con el nivel de endeudamiento que tienen los gobiernos, todo el mundo anticipa que la Reserva Federal ya lo está haciendo y los bancos centrales lo van a hacer, van a tener que subir el tipo básico. Entonces, Bueno, están avisando y cada vez que lo avisan, la la Reserva bolsa ya lo ha hace hecho. pumba. Entonces, los tipos de interés van a subir. Eso es lo que va a pasar, porque venimos de una época de creación fácil de dinero, ¿no? Porque aquí se mezclan varias cosas. O sea, se mezclan unos años en los que hemos creado mucho dinero por los bancos centrales, ¿no? Que no importaba nada y creamos más dinero. Se mezcla con el problema energético que tenemos, que es brutal y que nadie lo había previsto. Nos falta liderazgo en muchos sitios, empezando tema por, lo hemos- por los lo temas hemos más tocado. importantes que también hemos tocado, ¿no? Es decir, hostia. Mm. Y eso se traslada a toda la cadena de valor. Tenemos las cadenas de suministro absolutamente rotas. Yo lo veo esto diariamente en Camalú, ¿no? O sea, hostias, a veces no puedes servir o tal y tienes que quitar un pedido y nos pasa y el cliente se enfada, yo lo entiendo, pero es que las cadenas de suministro están rotas, están absolutamente rotas. Esto- a China, mí- que es la fábrica del mundo, está rota en su A cadena mí de me alucina suministro. un ejemplo de una empresa que es muy terrible. buena en la cadena de suministro, como Apple, porque además está súper verticalmente integrada. Yo pedí un portátil hace 2 meses y medio. Todavía lo estoy esperando. Y claro, hasta que no lo manden, no lo facturan. Sí, sí. Entonces, o sea, yo la demanda ya la tenía hace 2 meses y medio. Pero por problemas de suministro todavía no lo han ni mandado. Hasta que no lo manden no lo facturan. Hasta que no lo facturan no pueden pagar al proveedor. Hasta que tal, yo si necesito esto para trabajar, hasta que no lo reciba no puedo trabajar, ¿no? O sea, el impacto que tiene Tremendo. de efecto mariposa, Sí, sí. el retraso en el supply chain es increíble. Sí, sí, cadena de suministro portátiles totalmente... hay ¿Por qué, más por qué te disponibles, compras ¿no? el portátil si tú tienes Pues uno este no es nuevo? mío. Este no es mío. Ah, vale. Prestado. Esto es lo que me queda la duda. En fin, que veremos cómo acaba. Lo que no acabo de entender yo tampoco es cómo la presidenta de la Unión Europea anuncia que en 2 meses se van a subir los tipos de interés. O en un mes o en X tiempo se van a subir. O sea, ¿a qué ayuda esto? Es un poco manipular o controlar la expectativa, ¿no? Sí, pero a ver, al final todos los componentes de inflación tienen un componente real y un componente de expectativa, ¿no? Y si tú tienes una expectativa de que van a subir las cosas, suelen subir, sube todavía más. O sea, si tú piensas que el año que viene va a haber más inflación, vas a pedir un aumento salarial mayor. Con lo cual ya estás generando un aumento de sueldos, con lo cual ya estás aumentando la inflación que tenías prevista. O sea, hay un aspecto de expectativa, ¿no? Ella está intentando, diciendo que va a subir los tipos de interés, decir que hay una expectativa de que van a cortar esta creación de dinero fácil, con lo cual no va a haber tanta inflación. ¿Sí?
O sea, está mandando un mensaje al mercado. Precisamente para que no se traslade a precios, probablemente, ¿no? Tú, Jordi, que hablas con inversores. Pero ¿no? perdona, hace unos meses cuando el gobierno de España subió los sueldos para este año, le decíamos que estaban subiendo bastante, ¿os acordáis? Y ahora van a subirlos por debajo de la inflación. Sí. Y van a actualizar. O sea, van a bajar, o sea, se van a bajar. En términos reales. En términos reales se van a bajar los sueldos. Exacto. O sea, sí. Tú, Jordi, que hablas con inversores, ¿no? Dices que no hay rondas. Pero ¿cómo ves el sector tech? O sea, en general. Sector tech. Sector tech, ¿cómo lo ves? O sea, ¿lo ves que está parado, se va a parar, que va por largo, que está haciendo la gente? O sea, Hay mucha gente que ha anunciado rondas enormes que yo flipo. O sea, ¿cómo lo han podido hacer, no? Porque esto cuando para la música sí. ya se ha acabado. Pero tú piensas... Esas son las que están habladas. Claro, claro. O sea, hay un proceso largo. Desde que tú empiezas a hablar con un inversor, el inversor se compromete, te manda un term sheet, firmas un contrato, te transfiere la pasta y lo anuncias, pasan bastantes meses en todo este proceso, ¿no? Entonces, rondas que ahora se están anunciando, se cerraron hace 2 meses, quizás se confirmaron hace 3-4 meses, ¿no? Y rondas que ahora se están cerrando, ya había un term sheet hace 1 mes y medio, 2, y estaban haciendo, yo qué sé, una redomesticación sin cambio de país, estaban transfiriendo la pasta, lo que sea, hay cosas que tardan, ¿no? Logísticas. O sea que realmente hay menos de lo que se está anunciando ahora mismo. Lo que yo estoy oyendo es que cosas que en Venture Capital en general son inaceptables están pasando, como por ejemplo term sheets cancelados, ¿no? O sea, un term sheet no tiene ninguna vinculación legal, es una letter of intent, una carta de intenciones de yo voy a invertir 10 millones por un 20% de la compañía, ¿no? Por ejemplo, pues gente que dice, oye, esto no. Esto que te mandé hace 1 semana o 2 semanas, que estamos ahora de abogados, que por cierto ya te has gastado 10.000 o 50.000 pavos en abogados, esto no lo voy a poder hacer. Porque tal y excusas de cosas, ¿no? Porque tienes muchos bots y no sé qué. Porque tienes muchos bots, estamos juntando ahí a todo. Pero y otros que dicen, oye, donde ponía 20% va a tener que ser un 30%. ¿Sabes? O sea, voy a invertir los 10 millones, pero no por el 20%, porque la inflación, el ajuste, tal, ¿Cómo tiene que ser... justifican esto? Porque al final ellos el fondo ya lo han levantado. Entonces... ¿Qué significa que el fondo ya no te va? El VC no tiene el dinero en el banco, ¿eh? No, lo sé. Vale. Pero sí que es un capital que tiene que alocar en algún sitio. O Sí, sea, pero sus puede LPs esperarse 6 meses. ¿Sus LPs se están tirando para atrás entonces? Sus LPs, entre otras cosas, están acojonados. Pasan muchas cosas, ¿no? La bolsa pública, la bolsa tech, ha bajado 50, o sea, 30% índices, 60, 70, 80% stocks high growth. Claro, si yo soy la Universidad de Pensilvania y tenía mucho dinero metido en Facebook y en Coinbase y me ha bajado un 70% esto, ese dinero absoluto ha bajado mucho, mi inversión en Venture Capital, que era un 20% de mi portfolio, ahora es un 35% de mi portfolio, es demasiado riesgo. Voy al VC y le digo, no puedo tener un 35% de exposición en Venture Capital, así que invierte más poco a poco, ¿sabes? O en el próximo fondo te voy a meter menos y tal, ¿no? Entonces sí que hay un poquito de tal, Pero sobre todo en el growth stage. Esto pasa en el tier 2, tier 3 de inversores, ¿no? Los grandes inversores. Y además es una cosa que yo he preguntado sistemáticamente a muchos fondos, porque me sorprende eso, ¿no? Un fondo no tiene el dinero, pero actúa como si lo tuviera. Tiene una serie de commitments, tiene unos calendarios, tiene unos capital calls que el LP tiene que cumplir. Y yo me pregunto, en esta situación tan dramática, ¿puede ser que un LP que tiene que disponer el dinero cuando toca el fondo no lo haga? Depende del Pero LP, habrá ¿no? multas y cosas, ¿no? No, Habrá o cláusulas sea, no te invitan donde- nunca más a invertir, pero no hay... Ok. Pero esto lo hablamos el otro día, ¿no? Los Sí. VCs más buenos y más grandes Exacto. tienen como LPs, que son los Limited Partners, que son los inversores de los inversores, que son instituciones milenarias casi, con cientos de millones o de billones de dólares, que estos no les afecta una crisis de 2 años porque están actuando a 50 años vista. Pero quien tiene una familia rica, la familia rica sí que se caga Claro. encima y la familia rica se hace el longis y no hace la transferencia, y es un problema. Luego persíguelo judicialmente, aunque tengas un contrato, pero buena suerte, ¿sabes? Ya. O sea, al final el dinero es el dinero, ¿no? Y tiene mucho miedo. Y al final, volviendo a tu pregunta, ¿no? De qué está pasando ahora mismo, las cosas cada vez son más lentas, hay más reuniones, hay más métricas que se miran, hay más excusas para no invertir, ¿no? Antes con crecimiento ya está, ahora es crecimiento y márgenes y payback periods, ¿no? Eficiencia de tal, o sea, se miran muchas más cosas, con lo cual se van cayendo muchas compañías. Y lo que decía, volviendo a tu tabla de David Sachs, Sachs decía, las great companies levantan ronda, las good no. O sea, no es que la levanten más tarde, es que no la levantan, ¿no? O sea, que realmente se ha subido el listón, pero obviamente invertir se invierte, pero a múltiplos más bajos y con más exigencia.
Eso es lo que yo veo. Yo esta Ya veremos. situación a mí me ha hecho, no sé, me ha dado una dosis de realidad importante, porque hemos vivido en unos años con mucho acceso al capital, con con unas valoraciones irrazonables, ¿no? Y un poco lo que estoy viendo es que hay gente que se va a quedar fuera. O sea, hay mucha gente que no veo cómo puede tener un futuro. Porque no va a tener acceso a capital, porque no tiene unas métricas sanas, porque no tiene tiempo. Básicamente no tiene tiempo, ¿no? Entonces esto da que reflexionar, ¿no? Es decir, oye, ojo con la gente que está optimizando el logo del inversor, ojo el que está optimizando por el múltiplo, por la valoración, ¿no? O sea, al final, tener dinero y estar vivo es muy importante, ¿no? Que la empresa esté viva es lo más importante. Después ya tendrás tiempo, ya recuperarás, ya optimizarás, ¿no? Pero morir es lo que ningún CEO, ningún founder puede permitir, ¿no? Y yo creo que es una lección importante. Es una de las muchas conversaciones que tuvimos en Lisboa, era con founders que lo habían pasado muy mal, ¿no? Y habían conseguido, decían, oye, aunque te diluyes un 50%, ¿no? O sea, aunque te diluyes un 50%, es más importante estar vivo que morir, ¿no? Había gente en esa situación de Sí. diluirse un 50%. Sí. Joder. Bueno, había un founder que no vamos a decir No quién vamos a era, decir el nombre. pero un founder que había vivido una crisis gorda y tal, y dijo, oye, yo estoy encantado de estar vivo. Llegó un momento que me diluí más del 50% y sobreviví. Ujú. Podía haberme quedado con mi porcentaje y morir, ¿no? Y obviamente es mejor diluirse y tal. Jode mucho diluirse, ¿eh? Ya. Había dos founders diciendo esto, las dos unicorns. Uno de estos factura más de 500 millones de euros y el otro mucho más. No des Billion. más datos que, Sí, que luego cuidado. entran litigios, ¿eh? Y los dos habían pasado por esta situación. ¿sabes? O sea, el mensaje y ahora es- los ve todo el mundo y dice, hostia, qué pasada de empresa, ¿no? Ujú. Pero han pasado por esta situación y están ahí para contarlo. ¿Sabes? Vivir siempre es mejor que morir. O sea, eso es obvio, ¿no? No es tan obvio. No es tan obvio. No es En tan la obvio. Hay gente que startup optimiza y la en última el pela. Venture capital no es tan Vivir obvio. es mejor que morir. Y Hay yo creo gente que yo optimiza la creo que sí. dilución, la última pela, ¿no? Y a veces uno... Y también, yo no sé, en mi experiencia, o no sé, de cada experiencia, siempre pasas por momentos difíciles. Siempre pasas por momentos difíciles. Normalmente el camino a tal no es un camino de rosas. Exacto. O sea, hay momentos que son muy complejos, ¿no? Resilience para aguantar los momentos complejos son los que a veces haces que llegue a ser un Amazon. Totalmente. Hostias, 100%. ¿eh? Y son momentos en que nadie da un duro, ¿sabes? El resilience Pero hay que estar ahí, ¿eh? es súper importante. Ser capaz de aguantar en los momentos difíciles es algo que no todo el mundo lo tiene. Yo creo que hay mucha gente Y no que... se valora igual lo suficiente. Exacto. Pero es muy importante. Y ahora se verá. O sea, ahora baja la marea, ¿no? Y se verá quién tenía agujeros en el barco. No sé cómo es la metáfora. Pero yo creo que hay mucha gente que juega a las startups. Sí. Que está de moda jugar a las startups, ¿no? Gente que dice, voy a levantar una ronda, voy a contratar ingenieros, ¿no? Voy a hacer cosas de startups y claro, ahora quizá les vienen más duras y veremos cuántos cierran la paradita, porque coño, Es esto más es fácil duro. jugar a startups que generar márgenes de contribución. Sí, o sea, Que es quiero duro. decir que Que es duro. claro, el negocio te cambia cuando hay la música y puedes gastar y quemar al mes, no sé, 5 millones o 10 o 20 o lo que sea, o te para la música y ahora tienes que ser caja positiva, por poner otro caso, ¿no? Hay un- Hostias, es otra música. Es otra música, muy diferente, ¿no? Jugar con la caja positiva todos los meses, eso es resilience a tope. Eso es difícil. Y eso conlleva en estos momentos situaciones y decisiones difíciles, ¿eh? Reducir plantilla, ¿no? Cobrar por avanzado, Mil cosas. optimizar la cadena de suministros, Crecer las menos compras, o dejar de crecer. dejar de crecer, ¿no? Son Mil cosas cosas. que uno tiene que tener en cuenta. Tú no. No, yo ahora no. Tú no. Por ahora, por suerte. Porque tú todavía estás, o sea, estás en una fase No por puedes suerte, reducir plantilla. no tienes todavía grasa. No, yo claro, yo esto todavía no le he tocado. Qué bien se vive, ¿eh? Sin grasa, sin, Bueno. sin cientos de nóminas y tal. Mucha incertidumbre, pero sí, Pero sí. incertidumbre tiene todo el mundo. Todo el pero mundo tú tienes quiere lo que no agilidad, tiene. Tú tienes agilidad. No, sí, eso sí. Tú dices, oye, somos 3 colegas, cobramos la mitad durante 6 meses y aguantáis. Ujú. Nosotros no podemos hacer esto. No, ya. Ujú. Por suerte no hace falta, ¿eh? Pero hay un concepto que quería decir que me hizo mucha gracia, que por fin, ¿no? Hay muchos inversores nuestros siempre nos han visto como los raritos, ¿no? Hablo de Factorial ahora. Pues somos raritos, ¿no? Fuera de Factoria también. Vale, pero ahora vamos a enfocarnos en los inversores, ¿no? Y inversores nuestros, que la semana pasada estuvieron aquí en Barcelona, decían, hostia, me acuerdo cuando hicimos la ronda SIT en 2018, que tú, Bernat, decías, esta es la última ronda que vamos a hacer, nunca más vamos a hacer una ronda, ¿no? tu Y se cara. reían. No, Y luego porque- ahí levantando. no, pero el mensaje, luego le hicimos 2 más, pero porque querimos, ¿no? Quisimos. Pero el mensaje es, tenemos que hacer una empresa que con esto ya llegue. Ujú.
obviamente, por el camino puede que decidamos que haya un camino de crecer todavía más, que necesita más dinero, ¿no? Y hemos hecho luego una y luego otra, ¿no? Pero la mentalidad esta de con esta ronda hay que llegar, ahora permite que llegue una situación así y no tengamos que empezar a cargarnos media empresa, porque la mentalidad siempre ha sido con esto hay que llegar. Y Claro, pero esto si lo haces muy early stage también se puede entender como falta de ambición. este era su feedback, pero mira qué contentos están ahora de que tuviéramos esta mentalidad. Entonces, claro, la ambición es hacerlo sin inversión, ¿eh? Como dice Juan, con caja positiva cada mes. Esto sí que es ambicioso. Eso es. Pasa que esto es dificilísimo. Ya. Yo creo que hay Hacerlo con muchos caja proyectos positiva. muy buenos que han sido así, por diseño. Y luego que cuando han empezado a levantar rondas es cuando la gente ya se vicia a esto, ¿no? Pero yo qué sé. Bueno, pero porque también cuando levantas una ronda con un VC, joder, espera que los resultados lleguen pronto. O sea, no están para que estés 20 años construyendo la empresa. Mira, no es que los resultados lleguen pronto, es que tienes pasta, tío. Y el problema cuando tienes pasta es que la gente la usa. Entonces es muy difícil dejar pasta en el banco. Claro, pero si el VC te pone pasta es para que la uses. Bueno. Desde su perspectiva. Para que la uses cuando tú consideres, ¿no? Que Sí, tienes pero- una oportunidad de meterla, no que empieces Claro, pero a abrir sí, todos pero los sí que caminos y todas las ideas. te aprietan para que gastes. Pero te aprietan Inviertas. sin apretar, o sea, no hace falta que te A ver, aprieten. Hay valoraciones y hay preferred equity. Si no creces, nunca consigues llegar a una valoración más alta que el preferred equity y te quedas sin empresa. O sea, cuando levantas VC, tienes una presión para crecer. Aunque el VC nunca te lo diga, está en el contrato. Si no creces muy rápido, tu empresa nunca llegará a valer lo que el VC ha valorado y te quedas sin empresa. Bueno, Se la queda todo el VC. sí, pero no, como decía Juan, no es un camino recto, ¿no? O sea, si tú no ves oportunidades donde tirar dinero, donde meter dinero, si lo metes igualmente, no, o sea, vas a crecer ineficientemente, ¿no? Te vas a quedar sin dinero. Entonces, el VC te dice muchas cosas. Te presiona para que crezcas, te presiona para que no quemes, para que fiches de ejecutivos. O sea, al final tienes que hacer un plan, ¿eh? Y tienes con el input que vas asumiendo del mercado, tienes que ir moviendo el timón. ¿Sabes? O sea, me da igual lo que... Al final el último responsable eres tú. Y tienes que controlar tus tiempos y tus certidumbres. Solo tú tienes la convicción de qué está pasando, de qué tienes ahí delante, ¿no? Sí, 100%. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. ¿Tú cuántas crisis has navegado, Juan? Pues unas cuantas. Macros, crisis económicas. Uf, mogollón. Hostias, cuando Hombre, tampoco tantas, ¿eh? Telepizza, cuando entramos, tuvimos una primera crisis brutal, la del 92, que fue la hostia en España, que pensábamos que ahí se iba a morir todo el mundo. O sea, fue terrible. He vivido la del 2012, fue la hostia en Estados Unidos. Y Aquí. la del .com no te enteraste, ¿no? Tú. La del .com estuve en el cemento. Ahí no hubo crisis. Para nosotros no hubo crisis. Yo ahí hice un plan estratégico para cerrar un montón de operaciones en España para el 2006. Y no se cerraron ninguna y en el 2012 vino la crisis del ladrillo y fue la hostia. O sea, 2012 en España, pero O antes, ¿no? antes. 2008. No, pero es que duró mucho. La crisis de Ya, la ya, ya. construcción. Fíjate, estamos viendo que había, ahí, fíjate, en el cemento veíamos que había una burbuja de la hostia. O sea, se veía una burbuja brutal, ¿no? O sea, por situar a la gente, se mide por toneladas de cemento que por persona y tal. En España estaba en 50 millones de toneladas de cemento, ¿sabes? Que era una cosa de país subdesarrollado que está creciendo, vamos, era una cosa inimaginable. Cuando llegó la crisis de verdad, se bajó de 50 millones de toneladas a millón y pico. O sea, es la hostia. En un negocio que es intensivo en capital a tope. O sea, un horno de cemento lo que cuesta es Y la crisis fue de encenderlo, porque financiación en el año 2008. se construía de todo, se construía todo. En España se construían pisos, se construía no sé qué, obra pública. Era una cosa disparatada. La burbuja era brutal. Todo el mundo veía que la burbuja era brutal. Y tú hacías un plan diciendo esto va a pasar, nos va a pillar. Pero hostias, ¿quién es el que en esa situación, quién es el CEO que en esa situación coge y toma la decisión de decir, esto va a pasar? Ujú. Y va luego al board Y recorta. y el realmente plan. lo hace. ¿Sabes? Nadie. Nadie. Y metes más carbón. Y tú estás diciendo, va a pasar. Hostia, pasó. ¿Y qué Bueno, pasó con la empresa? Buah. Y yo fui una escrachina. O sea, ahí se consolidó el sector enormemente. Hasta el. Bueno, O sea, el que tenía caja aguantó. compró todo. El que tenía caja y una posición muy diversificada, aguantó. Porque la clave era tener la posición muy diversificada. Fuera del cemento. En Asia, en Latinoamérica, diversificada en el mundo. diversificada a nivel mundial. Ese aguantó y tenía caja y posición muy diversificada. Y el que no, hostias, terrible. De repente te encuentras con... o sea, pasas de tener una vida brutal a palmar dinero por un tubo, ¿no? Y a morir. De morir. Terrible, ¿no? Terrible. Una cosa que comentaban también en este evento, que me parecía interesante, es que las empresas que están en bolsa son mucho más resilientes, ¿no? Porque pueden en todo momento
incluso en situaciones de crisis, por mucho que bajen los valores, siempre pueden emitir capital, ¿no? Siempre pueden financiarse. Tienen un acceso muy líquido a la financiación. ¿Y por qué es más estable? Porque al final las caídas no son tan grandes en bolsa. Bueno, hay caídas. Ahora mismo hay caídas. No, pero quiero decir que... Hostias, se me ha levantado. Si estás en un índice, yo que sé, estás en el IBEX 35, pues ya te aseguras que estás indexado, que tal, que no sé qué, te aseguras una serie de cosas, ¿no? O sea, cuanto más grande eres... No quiere quedarse. Necesitamos a Dani. Bueno, tú habla. No, cuanto más grande eres... Que no. ¿Se puede? Sí. Mira, ahora parece que cuanto más grande eres y estás más indexado y estás más tal, pues los fondos también, como están indexados, pues tienes más estabilidad, ¿no? Cuanto más pequeño eres y estás fuera de tal... O sea, por ejemplo, Telepizza, cuando entró en el IBEX 35, pues consiguió una estabilidad. Cuando te sacan del IBEX 35, empiezas a ser más un valor volátil, ¿no? Un chicharro que se llama, ¿no? Y te pueden hacer cualquier cosa. ¿Qué es un chicharro? No conozco esta terminología yo. ¿No conocéis? No. El chicharro se llama cuando un valor no está, es un valor muy pequeño y tienes gentecilla, tienes ahí una serie de... Small cap. Esto es lo que se dice small cap en inglés. Es muy small cap, pero sobre todo lo que pasa es que en vez de tener gente importante que guarda tu valor, empiezas a tener gente que se dedica a jugar con tu valor y a especular con tu valor. Como los meme stocks. Con operaciones casi diarias, de arriba, de abajo, y te va haciendo cositas. Te va haciendo cositas, ¿no? ¿Sabes? Y te va haciendo cosas. Entonces empiezan a jugar chicharro, contigo. Meme stock. ¿Qué es un chicharro en la vida real? ¿Existe esta palabra? Un mogollón. ¿Qué es un chicharro en la vida real? En España ¿Es un animal? Creo que es un insecto, ¿no? Es un insecto. El chicharro es un pescado. Un pescado. Aquí aprendemos de todo, ¿eh? Oye, pescado vasco. Todos los pescados son vascos. Los buenos pescados. Volvamos de los Mackerel, ¿no? chicharros. Y César, tú que estás hablando con inversores también, ¿no? ¿Tú qué te encuentras? Pues mira, principio de mayo nadie hablaba de esto. También nosotros estamos super early stage, estamos levantando una pre-seed. Esto baja en cascada. No ha afectado mucho. Ahora, estas últimas 2 semanas ya algún inversor nos lo ha mencionado. El downturn of the market, bla, 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 y nosotros, bueno. Por ahora no se ha notado mucho, no parece que nadie se haya tirado atrás por esto. No sé si nos afectará, a ver, intentaremos que no, pero no se sabe. Lo hemos empezado a oír, es lo único que sé. Es curioso que los VCs y grandes y tal, que tendrían que estar viendo todo este mundo macroeconómico desde arriba y viendo tal y visionando cómo se mueve el mundo, porque no están en la gestión diaria, ¿no? Como están nosotros quemados en el día a día y tal y cual. Hostia, parece que también le cae el sopapo como a mi madre, como a mí y como a ti, ¿no? O sea, dices, hostia, ¿no? Realmente... Bueno, también creo que aprovechan, ¿no? Al final, sí. No, también tiene mucha presión y ¿quién es el que se sale? Hostia, es como, ¿no? ¿Quién lidera el cambio? ¿No? Porque hay que el concepto es un repricing, ¿no? Hay que volver a decidir qué valen las startups. Como han cambiado los futuros y la inflación y tal, hay que volver a decidirlo. A ver quién es el guapo que decide esto es lo que valen las startups ahora. Y mientras tanto, todo como Claro, gallinas están todos sin cabeza. empujando a valoraciones ¿Quién es más Romero, pequeñas el que porque les hace- interesa, obviamente. El que No hace tiene 9 idea, meses, no. aunque viera esto, es el primero que dice, vamos a parar, vamos a tal. Nadie, ¿Quién? nadie. Porque le dicen, estás perdiendo una oportunidad, eres gilipollas, Claro. ¿no? Bueno, el otro está porque invirtiendo. Totalmente. tal. Hasta el Entonces, claro, ultimísimo segundo todo el mundo está haciendo claro, term sheets. hasta el último segundo todo el mundo está haciendo esto, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Pero te iba a decir, el sopapo no le cae a los inversores. A ver, le cae a la gente que está expuesta en mercados públicos, eso sí, porque esto No son al del medio. pérdidas Al realizadas. middleman es el que menos le cae, obviamente. A los que tienen portfolios que igual necesitan pasta, estos se van a empezar a morir. A los que están levantando fondos y estaban ahí con el PIS negociando nuevos fondos, se van a parar. Pero oye, el que tiene dinero en el banco y que tiene tiempo para invertirlo, se lo está mirando desde arriba, van a bajar los precios. Sí. Cuidado. O sea, aquí cada uno está en una situación diferente. Totalmente. Yo creo que el que pilla, que lo has medio mencionado, es el emerging manager. Porque se han creado no sé cuántos miles de venture capital los últimos años. Son gente que no tiene reputación, que ha invertido carísimo solo, no tiene ninguna compañía que no haya invertido muy cara y seguramente haya entrado todo por FOMO, el último y tal, sin fundamentos. Y estos no van a devolver el fondo y no van a levantar nunca más. Los clásicos, los históricos, pues pueden tener una añada un poquito más larga, un poquito más complicada, pero no tienen ningún problema, ¿no? Para levantar más Los dinero. clásicos igual van a invertir menos y van a destinar más a hacer sobrevivir el portfolio, ¿no? Es posible que hagan el mejor fondo de nunca porque ahora inviertan en chollos los próximos años, porque serán los que se atreverán a hacer el repricing, ¿no? A decir, esto es lo que vale y yo como tengo tanta reputación puedo hacer una locura
que solo yo me la puedo permitir, ¿no? En cambio, el nuevo VC no puede hacer algo que destaque mucho porque la gente dirá, no tienes ni idea, ¿no? Todo es volátil, ¿eh? Porque estamos diciendo todo esto aquí y por hacer un disclaimer por si luego pasa lo contrario, ya lo adelanto. O sea, ya lo habías dicho. A ver qué dice. Bueno, si no lo borramos. A ver, lo mismo estamos que dentro de 6 meses los gobiernos hacen caca y vuelven a meter dinero y le empiezan a dar a la maquinita, Patada para adelante. patada para adelante otros 4 años y en algún momento hay que producir, ¿no? ¿eh? En algún momento hay que producir. Y patada para adelante. No, hostia, porque Otro presidente, ¿no? Se lo coma otro presidente. Bueno, otro banco central o yo qué sé, o sea, patada para adelante, ¿no? Porque ya sabemos que a patada para adelante. A ver, los resets estos son necesarios, ¿no? De vez en cuando. O sea, hacer un meneo y asegurarse que no nos volvemos locos son necesarios para la economía. O sea, no Que hay no te subida. pille a ti, que no No hay te pille subida. a ti. Bueno, En un reset. pilla aquí vivos, ¿no? Todos. O sea, De momento vivos. O sea, bueno, estamos pero nos pilla, estamos pasa vivos, por aquí, estamos ¿no? vivos. O sea, Sí. estamos vivos, sí, sí. A ver, que una purga en condiciones con los países tan endeudados como están y con todo lo con tal, hostias, esto puede provocar alteraciones en la gente, ¿eh? Ya, pero la Realmente inflación serios, estaba. Cuidado, ¿eh? Podemos esconderla, pero la inflación estaba. En algún momento se tiene que destapar. Sí, pero claro, fíjate España, lo endeudado que está, tal, la situación en la que tenemos, ¿no? Hostias, como tú de repente empieces a no darle a la maquinita, aquí va a entrar un sofocón en las calles que puede ser muy grande. Entonces, yo no sé hasta qué punto los gobiernos, en un momento determinado que empiezan a ver el sofocón, pues todos le vuelven a hacer, ¿no? Y Bueno, hacer yo billetes. les recomiendo a los founders con quien hablo, que siempre hablo con bastantes, que pillen dinero. Pillad dinero, aseguraros un runway de un par de años mínimo, 2 años mínimo en el banco, y aseguraros de que podéis pasar, sea lo que venga, ¿no? Pero dicen que puede ir por largo, ¿no? Y dinero es, oye, más vale diluirse un 50% que otra cosa. Yo estoy de acuerdo con este comentario. Todo es mejor que morir. 100%. Oye, hablando de cambios, vuelve a haber ferias. De hecho, he visto a Juan en un stand Sí. por LinkedIn vendiendo Hostia. Welcome Back. ¿Qué hacías ahí? Bueno, básicamente vuelve a haber ferias, lo cual es una gran noticia porque, mira, ahora que hablamos todo este pesimismo que tal, también empieza a haber una cierta normalidad y esta es la noticia buena, ¿no? Y sí, estaba en la feria porque hemos sacado, ya hace unos pocos sacamos lo que llamamos los Welcome Packs, que es algo que consideramos que es básico y que es una tendencia clara de mercado, y es la importancia que tiene el empleado como primer embajador de la marca de la compañía. O sea, al final el employee branding o el client branding da lo mismo. O sea, el que el empleado se sienta orgulloso y contento de la compañía en la que trabaja. Imagínate un empleado con la que has invertido en contratar a un empleado. Esa primera sensación del empleado cuando entra a trabajar contigo, después del hiring, de que está en el sitio adecuado, eso es brutal. Eso es clave, ¿no? Entonces nosotros sacamos un producto... Me hace mucha gracia porque hay gente que pregunta, oye, ¿por qué los 4 que estamos aquí no hacemos pitch? Y ahora lo tenemos. Bueno, sigue. bueno, me encanta. Estoy a punto de comprar. Es la hostia, nosotros creo que es un hacer una producto compra y- absolutamente necesario. Increíbles. Además, ¿Has creo visto que las cajas? anticipamos una Sí, sí, sí. tendencia de mercado que va a crecer enormemente, que ya se está manifestando, que no hay nada, no hay nadie que lo esté haciendo o que esté consolidado, ni mucho menos. O sea, estamos adelantando una ola que creo que es enorme, que es la del employee branding, el client branding. Y hemos sacado un producto en el cual tú puedes personalizar toda esa experiencia. Damos una experiencia brutal, o sea, una caja personalizada o la caja como tú quieras, dentro productos personalizados de calidad, bordados, productos de diferentes tecnologías de impresión, todo en papel de seda, todo cuidado, una experiencia muy cuidada para que ese empleado el primer día, y hostias, mira, la aceptación que estamos teniendo es brutal, porque los propios empleados que reciben esto lo están colgando continuamente en Instagram, en muchos sitios. O sea, ver cómo gente que ha recibido esto lo está colgando No, es employer para mí branding una es brutal. satisfacción brutal. Tú. Y la sensación que tiene ese tío cuando empieza a trabajar en la empresa y se pone ese polo bordado, se pone esa sudadera, se pone esa lo que sea, ¿no? De decir, hostias, la empresa cómo me quiere, cómo me cuida, estoy en el sitio adecuado, es enorme, ¿no? Es enorme. Y con un problema que tenemos además de burnout, ¿no? De gente que dura poco, que rota mucho, etcétera. Creo que esa primera sensación, there's never a second chance to make a first impression, ¿no? Bueno, ya 3 minutos. Pip, 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 pip. Y solo para Acabo el ponerte pitch. la banderita encima del pitch, en Factorial hace poco acabamos de hacer un despliegue de Welcome Packs a toda la gente, y amigos míos y amigas mías
que me conocen, me tienen en LinkedIn y tal, me preguntan, ¿qué está pasando en Factorial? ¿Qué habéis hecho? Porque no paro de ver fotos de cajas que pone Factorial, welcome, no sé, pone una frase chula y tal, y gente con camisetas, y, o sea, como el impacto más grande que hemos tenido en social media en los últimos meses es la gente que sin que nadie se lo pida está compartiendo en LinkedIn y en Twitter y en Instagram el welcome pack y sí, está teniendo repercusión. Digo, no la tengo medida a nivel de negocio, pero la tengo medida a nivel de awareness, ¿no? De gente que me dice, ¿qué estáis haciendo? Que de repente no paro de ver cosas de Factorial con cajitas y tal, ¿no? Y es el welcome pack que hemos hecho con Camalún. También tremenda, o sea, esperábamos que el producto era muy bueno, que tenía necesidad todo, muy pero ver de repente este ruido, ¿no? De gente que lo cuelga y tal, la verdad es que es muy gratificante. Y mi pregunta era, ¿qué hacías en la feria? Pues esto, ¿no? Entender mejor, Pues justamente esto, ¿no? Como es un producto nuevo, entender mucho mejor, explicarlo para empresas, explicarlo, entender el feedback, ajustar mejor el producto, ver que igual hay gente que quiere la caja personalizada, pero otros en vez de una caja personalizada no les llega el presupuesto y quieren hacer otra cosa más modesta, entender qué tipos de productos que están buscando, hacia dónde van. Sí, lo que antes era natural porque la gente está junta en la oficina, tal, ahora con la gente desperdigada, con los cambios que están habiendo, ahora todos a casa, ahora tal. Pues tener el elemento de la empresa en casa pues es que yo desde creo luego que una ventaja. Cuando sacas un negocio, una línea de negocio nuevo, creo que es una responsabilidad enorme del CEO el entender ese negocio, el bajar abajo, el hablar con la gente, el entender cuál es el feed de mercado, qué es lo que la gente piensa, cómo respira. A mí me hace mucha gracia verte ahí. Y eso no hace ningún market research, o sea, eso lo hace el contacto con la gente. O sea, hostias, el market research no vale para nada. Habla con la gente, contacta con la gente. ¿De data? Yo por ahora no. Convenciones de data. Por ahora no, pero es algo que seguramente empecemos a hacer. Yo creo que es bueno que el CEO vea a sus clientes, entienda a sus clientes, 100%. gaste tiempo con sus clientes, o sea, porque es la única manera. En el laboratorio no se ajusta el producto, se ajusta hablando con las personas. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, lo primero que hemos hecho ha sido una comunidad de Slack donde metemos a toda la gente que está testeando el producto para que hablen. Y para tenerles cerca y poder hablar con... Los millones, digamos, de personas. pero joder, no, de hecho son muy poquitos, pero porque queremos tener unas conversaciones con ellos muy profundas y muy frecuentes. Entonces, les metemos en un call de Slack, bueno, en un workspace de Slack, y es que les tenemos a golpe de mensaje directo, ¿sabes? Y esto tiene un valor, joder, es que si no es imposible de hablar con la gente todo el rato. Y para nosotros es que hemos empezado así y lo que queremos es utilizarlo también como canal de adquisición en el futuro, ¿no? Pero fíjate, te vale tanto la gente que te dice que sí como la gente que en la feria que te dice, pues mira, no compraría tu producto y el por qué no. O sea, no solo es el sí, también es el no, el por qué no, cómo puedes mejorar ese producto para que el que hoy es un no, mañana sea un sí, ¿no? Sí, no, hay una categoría en el COVID, es una de las categorías de crecimiento en el COVID, que es todo lo que es el on-demand, ¿no? La impresión a medida, ¿no? El e-commerce en general, pero todo lo que es en mandar a casa, ¿no? En solucionar el marrón logístico que produjo la dispersión. Y la experiencia, ¿eh? Y la experiencia. O sea, la experiencia de recibir un producto muy curado, muy hecho, en el que tú ves que la otra parte ha puesto cariño y le ha dado valor a tu persona, eso es impagable, ¿no? O sea, eso... Oye, vamos a las preguntas. Había alguien que me decía por aquí, la pierna. Y lo ha borrado, John Carpenter. Lo he leído, John. Es una manía que tengo. Yo siempre tengo la pierna que me va a 100. Desde pequeño, ¿eh? Y das golpecitos. ¿Sabes Siempre. quién es peor que tú? ¿Quién? Pau Ramón. Le va a 500. Yo a Pau y le tengo mucha confianza. Con la pierna. Le cojo la pierna y se la paso. Una. Pues siempre es la misma. No lo sé. Hostia. Pero tú no haces vibrar la mesa. Pero ¿No? Pablo hace que vibra la mesa. Y ahí ya a mí me cruza una línea. Pero Bueno, no vamos pasa a las nada. preguntas. Alguien nos pregunta, ¿qué pasa con las criptos, César? Yo qué sé, ¿a mí qué me cuentas? Han ido para abajo también, ¿no? Parece. No sé. ¿Alguna ha petado? Pero la verdad que no estoy muy puesto últimamente en el tema criptos. He estado liado ¿Tú, con Juan, otras estás cosas. invertido en cripto? No he invertido en cripto. ¿Qué porcentaje de vuestro net worth está en criptos? El 90. 0,00. No, nosotros somos de la vieja escuela. Y al final, mira, vamos a decir, ya lo habíamos dicho. Los euros bajo el colchón es donde mejor están. Excepto No, por a la mí- inflación. A mí me interesa mucho el mundo de la cripto, pero como pura especulación de divisas, que cosa que tú haces en Forex, Sí. a mí no... Pero moneda fiat, no en cripto. Moneda fiat, porque Sí. confías mucho en los gobiernos, como todo el mundo sabe. Porque no confío Eso sería abrir un rabbit hole. Hostia, vaya, a dos manos, Es ¿eh? Le has justo hecho lo contrario. Es justo lo contrario. No confío nada en los gobiernos. ¿Y entonces por qué confías en la moneda fiat? Porque no creo porque creo que los gobiernos no van a permitir que haya una moneda alternativa, porque se les acaba el dar a la maquinilla. Hostia, sí, porque no Hostia, confío. es una lógica claro. un poco...
Pero ojalá los gobiernos se dedican a esto y viven de esto, de darle a la maquinilla. ¿Tú crees que un gobierno va a prescindir de eso? De Que darle a la tampoco maquinilla. lo han ilegalizado la mayoría de gobiernos del mundo, ¿no? Tú imagínate que todas las Excepto transacciones China. fueran en una moneda no controlada por un gobierno. Pues se les acababa la fiesta, tú. Bueno, que no lo sabemos qué pasa con las criptos, pero nos interesa. Si alguien nos lo quiere explicar, en una tertulia invitamos a un Encantados, experto o experta encantados. que nos lo explique. De ¿no? hecho, tenemos gente en el pipeline que nos va a explicar más cosas de criptos. A ver, otro usuario que se llama Organiza tus inversiones. Dice, cada vez cuesta más conseguir inversores para nuevos proyectos. Mi opinión es, en los negocios online también es tener un pequeño colchón, como en los negocios físicos, para lo que pueda pasar. Es un buen consejo para organizar tus inversiones. Desde luego, No es una pregunta, es una afirmación. es una afirmación Desde luego. que estamos de acuerdo. Jorge AM dice, la incertidumbre es el peor enemigo del empresario. ¿Estás de acuerdo, no? También genera oportunidad. ¿O ¿no? no? La incertidumbre. Del nuevo empresario es la razón muchas veces Claro. de existir. O sea, siempre hay la estadística de las grandes startups, la mayoría se crean en momentos de crisis e incertidumbre. Los 100%. Airbnb, los Ubers, hay un montón de ejemplos que se crean, ahora no me lo sé, pero buscadlo en Google. La incertidumbre puede ser buena o mala, ¿no? Si tienes el resto de componentes que te pueden hacer tener éxito dentro de esa incertidumbre, bien, porque no tienes que demostrar nada y juegas con ello. Si no tienes el resto de componentes, o sea, si no tienes un buen equipo, si no tienes una buena idea... Pero hablamos de incertidumbre afuera o dentro. O sea, la incertidumbre como cuadro económico y la incertidumbre que hay fuera o la incertidumbre que tú tienes en tu negocio. del y estado cómo en el que vas a hacer estamos crecer ahora. tu negocio, Hablamos etcétera. Como de... founder, mejor que no vayáis con incertidumbre por la vida. Claro. Pero, Bueno, que la tienes, la tienes de serie, la incertidumbre. Pero la Serie, tienes, pero la claro, tienes serie. porque estás desarrollando tal, ¿no? No, pero por ejemplo, tú en un espacio puede haber una incertidumbre local, en una industria, en un sector. Por ejemplo, se inventa el smartphone y la gente que antes tomaba fotos con una foto de normal, una cámara normal, no sé cómo se llaman, ahora las toma con el smartphone. Pues esto genera incertidumbre en el espacio Por eso, eso. ¿no? Entonces tú vives de En esta tu- incertidumbre, en tu aprovechas, negocio, en pues tu voy a área. usar una app, voy a crear una app para el smartphone, Ahora, la mayoría de startups viven de que alguien las financie, de golpe. En la financiación hay incertidumbre, Por tanto, no estamos hablando de tu equipo, de tu negocio y tal, estamos hablando macro. pero de entonces incertidumbre macro. van a venir los negocios que viven de los fundamentales, que ganan dinero, que son muy raros en el mundo de la startup. Sí. Igual esos negocios empiezan a tener mejores valoraciones de las que tenían antes. Porque Sí, se claro, empieza a ya las valorar tienen, ya de es- que, ya es hostias, así. ¿tienes caja positiva? ¿De verdad? ¿Estás haciendo esto? Hostia, pues este negocio tiene sentido. Pero claro, entonces, si tienen caja positiva, no te necesitan. A no ser Como que inversor. demuestres que con una caja positiva quieres crecer todavía mucho más rápido porque lo estás Y haciendo muy entonces bien y cuando tienes la joden. fundamentales sólidos, ¿no? Entonces cuando ya dejan de ser los negocios lean y tal, que esto es lo que decíamos antes, pasa, pero sí. A ver, más cosas. A ver. También será una oportunidad para separar las startups de verdad de las que jueguen. Totalmente, a otras, totalmente. comentado. Si a alguien le interesa La Gran Apuesta, muy buena peli para entender la crisis del 2008. Perfecto. Esto que es de Big Short. Sí, Está bien. muy buena. Mm. Hilando con lo que explica Juan de la crisis, vale. A ver, para este reset ha subido el nivel de 2020. ¿Es realmente un reset o una vuelta a la tendencia después de 2 años de subida descontrolada por la pandemia? Bueno, efectivamente, hay negocios como Zoom que han caído por debajo del valor previo a la pandemia. Y con unos fundamentales muy buenos. Porque gana dinero a punta pala. Zoom, ¿no? Y sin embargo, ha caído muchísimo en valor. ¿Qué pertiene Zoom, por Ah, ejemplo? Pues no lo sé. Porque, a ver, claro, vamos Lo rápido busco, a lo buscarlo. busco. No sé, pero hace muy buenas inversiones Zoom, ¿eh? Porque invierte en sponsorizar el Y de podcast 20. Indic. Price on earnings de 20. un 20, tiene un 20. Vale. Te hagas una idea, una empresa de energía probablemente tenga un PER de 7. Una Sí, pero empresa con un como Zara crecimiento tiene con un PER crecimiento de 0. Momento, pero No, Porque la no, energía- para poner un poco, una Zara tiene un PER de 17 o así tendrá, ¿no? Más o menos. Esto crece más que Zara. Y entonces esto tiene un PER de 20, pues Mejores si- márgenes. Si nosotros vemos que este es un negocio que puede seguir creciendo a un nivel tal y cual, es una buena oportunidad de negocio. Es o sea, que, a ver, es una buena oportunidad de inversión. El No mercado se ha podemos pasado dar al otro recomendaciones de inversión porque no ¿Eh? estamos cualificados para dar recomendaciones de La extremo. inversión. No, es un CNV disclaimer, y- yo no estoy Pero- digo que si todo esto fuera verdad, que yo no necesito que sea ni nada, entonces sería una buena oportunidad de inversión. Si Porque fuéramos... antes igual tenía un PER de, no sé, en vez de 20 tenía un PER de 100. Bueno, o a ver, 90. el valor ha bajado de 559 a 90. O sea, ha bajado A 7 ver, veces. estamos casi, ¿no? hablando de un O sea, antes negocio- tenía un PER de 140. Hostia,
Claro. No llegó a tanto porque tenía menos earnings, pero sí. 100 y pico. Entonces, tío, ¿se justifica un PER de 100 y pico? De momento no, el mercado dice que no. Pero espera, que nos vamos, que esto no es lo nuestro. No, pero ojo, de este caso, no estamos hablando de un negocio que crece al 60% y que gana un 25% de lo que vende. Y vende 4 billion. 2,6, o sea, 300 millones, 600, 2,6, 4. Gana un 25%. Y tiene recorrido para crecimiento crecer. brutal, en espacio de mercado de crecimiento, con una rentabilidad brutal. Todo O sea, no todos los PERs son iguales, depende del Hombre, crecimiento. que sea un tito. Por cierto, Inditex, por ejemplo, tiene un margen bruto del 55 o 60, es la hostia grande, como margen bruto. Yo no estoy hablando de margen bruto, ¿eh? Ya lo sé. Estoy hablando bajo, ¿eh? Estás hablando en abajo del todo. Claro. Pero probablemente Inditex de arriba abajo... No, O sea, que el margen bruto de Inditex es parte de la película. Pero Luego tiene que montar tiendas por todo el mundo. de margen bruto a la vida de Inditex, no sé cuántos puntos perderá. Pero a lo que voy, que esto estoy suponiendo que siga creciendo un 60%. Seguramente los inversores pensarán que no va a seguir creciendo un 60% durante esa serie de años. Que no digo que esté bien ni mal. O sea, que quiero decir que la lógica es cuánto va a crecer en los próximos años, tal, no sé qué. Entonces llegas a... Y que probablemente la valoración actual puede ser muy baja. O sea, que podría ser, y la de anterior podría ser demasiado optimista, ¿no? Venga, vamos a más preguntas. Si no devuelven los fondos, ¿los inversores volverán a ver sus ingresos? Jordi. Jordi, descifra esta pregunta. Si entiendo la pregunta, la respuesta es no. O sea, si no devuelven los fondos, queriendo decir que no consiguen vender y multiplicar sus inversiones, no hay ingreso, porque el fondo, los VCs típicamente tienen dos maneras de generar ingresos. Una es el management fee, que en teoría es para cubrir los costes, pero esto incluye sueldos muy altos y oficinas muy lujosas y viajes en primera clase. Y luego hay el carry. Los costes. Los costes, en teoría. Y luego está el carry, que es el porcentaje de la plusvalía. Y si no hay plusvalía, no hay porcentaje de la plusvalía, con lo cual, a priori, no deberían generar demasiados ingresos. Desafortunadamente para estos inversores. A ver, más cosas. La expansión crediticia es inherente a nuestro sistema financiero. Estos resets que comentabais se van a producir siempre hasta que no aprendamos a invertir desde el ahorro. Es una afirmación, ¿no? Juan, cada uno viene a hablar de su libro, ¿eh? Juan, ¿podrías sortear un welcome pack? Podría. ¿Qué más? ¿Qué se le responde a un prospecto que necesita algo que no tienes en tu software? César, esto seguro que te pasa. Sí. Tengo algo de experiencia con esto. Pues mira, depende mucho de el momento en el que estés de la empresa. Si es tu primer cliente, más vale que lo hagas, porque lo necesitas. Idealmente que esté enfocado más o menos a tu visión, pero bueno, en Factorial hemos hecho de todo al principio. Según empiezas a tener más base de clientes, pues obviamente puedes rechazar ciertas de estas cosas, intentas reencaminarlo, no lo necesitas ahora, lo hablamos para el año que viene, este tipo de tácticas que se pueden utilizar. Respuesta definitiva, depende del momento de la empresa. La respuesta típica de una persona de producto, una empresa más o menos en scale. Decir no, ¿no? No. No. No, a ver, elaborando un poco, intentas entender por qué te pide eso, intentas descubrir cuál es el pain que tiene, intentas enfocar para resolver ese pain con lo que ya tienes construido. Si no lo consigues, pues bueno, ya aquí empezamos a hablar. Igual no es el momento de tener este cliente. Como digo, si es tu primer cliente, ojito. Pero bueno, o sea, siempre es buen feedback y siempre es interesante de cara a hacia dónde vas a llevar tu producto. Si va por un camino muy distinto a donde lo quieres llevar, no te metas ahí, incluso si es early. Si no, pues igual priorizas roadmap de forma distinta. Lo normal depende del tipo de negocio, ¿eh? Si tienes un negocio con una base de clientes muy fragmentada, con muchos clientes, lo normal va a ser decir que no. Pero muchas veces eso no significa que... O sea, no tienes que decir que no, ¿no? Tienes que, como dice César, tienes que preguntar por qué y descubrir un camino alternativo o un camino que entre dentro de la funcionalidad de tu producto. Toyota se inventó una cosa que son los 5 porqués, que es una metodología brutal. O sea, si tú preguntas 5 veces por qué quiere alguien algo... ¿Por qué del por qué del por qué? 5 veces por qué. No, porque quiero conectar, por ejemplo, el software con el RPI. ¿Por qué?
Bueno, porque quiero ver los datos financieros. ¿Por qué? Pero porque pues, al final llegas o al absurdo y hacer reflexionar a la persona, o a realmente resolver un problema que no es lo que te está contando el cliente, pero que puede ser muy interesante, ¿no? Yo es algo que hago sistemáticamente y se lo recomiendo a todo el mundo. Juan podría ser tranquilamente argentino con esta desconfianza de los gobiernos. Hostia, oye, si fuera argentino tendría una desconfianza de los gobiernos, pero brutal. Más aún. Hostia, pero fíjate cómo estoy. Bueno, es que ser argentino y tener confianza en los gobiernos es complicado, ¿eh? Qué pena de cómo han arruinado los gobiernos ese gran país. Vale, Marc Moreno, que podría ser un inversor de Camalún y Factorial, pregunta: ¿cuál es el plan de crecimiento de Camalún y Factorial de este año y cómo vais, Jordi y Juan? Es muy bueno y vamos bien, ¿no? Lo que dice César. Muy bueno. ¿Cómo vais, Jordi? Nuestro plan es más que triplicar el negocio, y muchas veces lo que pasa con estos planes es que van acelerando hacia final de año. Estamos a mayo, de momento vamos bien, pero también hay que decir que mucha de la tralla viene... Hace subida. Cada vez es más difícil, ¿no? Por ahora vamos bien, en octubre ya nos verás en la cara cómo vamos. Camalún, ¿cómo Sí, van? Vamos bien, pero tenemos que ir mejor. Siempre hay que ir mejor. Vamos a ir mejor. Y nuestro plan para mí el momento clave, que es en noviembre, es súper agresivo. Es un plan súper O sea, todo el agresivo. riesgo estamos acumulando a final de año. Nos veréis las caras de todos. Vale, en estos tiempos de incertidumbre, si quisieran iniciar una startup entre vender una solución tecnológica y vender un producto físico, ¿por cuál se inclinarían? Joder, Los Cada uno hechos, tendrá una los hechos opinión. hablan, ¿no? No sé, lo que estamos haciendo, cada uno. No, bueno, al final lo Pues, que tenga más fit con la persona, ¿no? O sea, pues- si no sabe nada de tecnología ni de software, Es que yo creo que es está difícil mal meterse en un preguntado B2B eso. SaaS. Para ¿sabes? mí está mal preguntado. No estoy de acuerdo con lo que dice César. A Para ver. mí está mal preguntado. O sea, para mí tu pregunta es ¿dónde das más valor cuál de tus proyectos da valor al cliente, ¿no? O sea, da lo mismo que sea un producto físico, tecnológico, etcétera. ¿Qué es lo que da valor al cliente? Sí, pero ¿Qué si resuelves? si tú empiezas un proyecto hoy, igual dentro de 10 años funcionará, ¿no? Entonces va a largo plazo. Entonces, pensar en qué es lo que se te da bien. A ver, una cosa es que tú estés buscando un lifestyle, una forma de vivir. Y está muy bien este planteamiento como lifestyle. Pero si tú lo que realmente te planteas es quiero hacer un negocio, oye, mira el mercado. ¿Qué necesita el mercado? El cliente, O sea, ¿qué da estudia valor? el mercado. Sí, claro, es lo que ¿Hacia da valor. dónde va el mercado? Oye, si el mercado va a digitalizar todo, pues no te vayas al analógico. O sea, tú no crees en el founder market fit. Dentro de los límites del mercado. El mercado es la ley Pero de hierro. aquí ya es bastante... O sea, quiero decir, está preguntando si meterse en software o producto físico. Joder, son cosas Bueno, a bastante ver, opuestas. planteado Más así, vale que haya founder market planteado fit así aquí, te diría o founder software. product fit. Te diría software. No, sí. Es que pero ya a cualquiera, ¿eh? A cualquiera se lo diría. Igual, ¿no? Da igual el founder Ya, fit. te haces un bootcamp y software. Y con el software, como en Camalún, puedes manejar producto físico, ¿no? Claro, Pero el software es la clave, ¿no? Porque es hacia donde va el mundo. Bueno, es lo más escalable también. Claro. Ahora, no sabes ni por dónde empezar, pues aprende, te diría. Ya. Pero, no sé, Pero, yo aparte- creo que el mercado es lo más relevante. ¿eh? Para que igual también hay una confusión, porque, claro, es lo que tú dices, ¿no? Yo cuando pienso, por ejemplo, en Amazon, yo no pienso en producto físico, para mí es un software. Ujú. Y lo mismo cuando yo pienso en Camalún, ¿no? O sea, yo cuando pienso en Camalún pienso es una compañía de software. Sí, que, que que al producto final entregamos un físico, producto físico, ¿ves? No sé Pero qué es una compañía de significa. software. Sí, ¿eh? sí. Apple es producto físico, Tomates es producto físico, o sea, para mí es una definición muy borrosa. Pero bueno, nos gusta el software, es evidente que nos gusta el software. tomates y el Apple no lo he entendido, pero bueno. Apple no como manzana, no, digo, esta empresa, la que hace Apple, Ah. o sea, la que hace los iPhones, por ejemplo, esto es producto físico, entiendo, Sí. ¿no? Pero también hace mucho software, y, o sea, no sé, Hay mucho software ahí. o sea, es una gran empresa hacer Apple, si la sabes hacer, adelante, ¿no? Tesla es una empresa de software, es una gran empresa, yo qué sé, buena suerte. Y Amazon seguramente vende tomates. Y Teslas y iPhones. A ver, última pregunta, ya nos quedamos sin tiempo. Para hacer un go-to-market a un cliente tipo el mismo target de Datadog, es decir, un developer tools, ¿no? CTOs, gente técnica, ¿cómo es el go-to-market, no? Es la pregunta de Marco Patiño. Pues bueno, es un go-to-market como cualquier otro, ¿no? Con un target, con una audiencia identificada, con un champion que puede ser el que te abre la puerta y con un decision maker que es el que firma el cheque, ¿no? Hay que diseñarlo, hay que verlo, cuál es el tamaño medio de compra. El de Datadog me consta que es bastante alto, ¿no?
¿Tú sabes cuál es de la CV de Datadog? Datadog tiene clientes de $20 al mes y de no sé si 20 millones al año. O sea, tiene todos los clientes. Brutales, Datadog. De hecho, yo es siempre uno me de los- pregunto cómo se gestiona eso. Nosotros, de hecho, estuvimos hablando, ¿no?, con una persona clave en Datadog y una de las cosas que nos explicaba que era muy única de Datadog, Es verdad. contra todos los playbooks, nosotros siempre hablamos de los playbooks, ¿no?, los librillos, pues todo el mundo dice, no, o vas a Enterprise, o vas a Pyme, o vas... Y Datadog dice, me da igual, van a todo, pero es un producto especial, para un target especial, con lo cual es muy único Datadog. En un vertical vas a todo. Es muy un vertical específico, muy, coges entero. sí. Y, o sea, la conclusión al final que yo entendí es si tú eres una empresa de 10 personas, tienes un servidor, tienes una licencia para un servidor. Pero tú puedes ser Pepsi con 20.000 o 20 millones de servidores, tienes 20.000 licencias, ¿no? Pero el problema es el mismo, Sí. simplemente a una escala diferente. Pero go-to-market es muy diferente. Vender a un CIO, ¿no?, un Chief Information Officer, o vender a un founder, no tiene nada que ver. Y lo han sabido hacer todo bien. Es una gran empresa, Datadog. Yo creo que es una muy buena empresa. Muy buena empresa. Por cierto, que tuvimos a otra muy buena empresa española, Copado, que tiene un target parecido, y en el podcast, en uno de los podcasts recientes de ITNIC, y os lo recomiendo porque la verdad es que es muy... Bueno, a mí me gustó mucho. Oye, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Veo preguntas ya sobre los metaversos y tal, lo dejamos aquí. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos al pitch. Hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!